Hola, soy Alejandra Rivas, creadora de Mágico Orgánico, un espacio en el que hablamos sobre los mensajes tan mágicos que puedes recibir desde tu corazón, que además es orgánico y lo tienes ahí, y son los mensajes más mágicos. Yo sé que en las redes hay un montón de mensajes que hablan sobre manifestación y estos mensajes pueden ser un poco tóxicos si estás en un lugar donde manifestar es súper difícil porque no tienes recursos. Y lo sé porque yo también he estado ahí. Por eso quiero hablar desde mi experiencia y les quiero hablar sobre mi lema, que es confiar, moverse y manifestar. Primero que todo quiero que sepan que no vengo de una familia adinerada y que además también mi familia fue un poco conflictiva, que ahora estamos pues bien, pero fue difícil. Yo no le he dado muchos créditos sobre todo lo que sea mi madre, pero voy a aprovechar en este video para hacerlo, porque uno de los lugares en donde primero aprendí a confiar en la vida fue en mi casa con mi mamá, cuando se tuvo que separar de mi papá. Yo sé que para ella fue una decisión muy difícil porque pues joven, solita, conmigo, pero ella ¿qué hizo? Confiar. Entonces ahí yo aprendí a confiar y moverme, y entonces empezar a manifestar una serie de eventos, de personas, de oportunidades que empiezan a llegar a tu vida. Quiero contarles que mi sueño desde muy joven siempre fue como salir del país. Yo no sabía a dónde, pero yo siempre pensaba como que quiero salir del país, quiero salir del país, quiero salir del país. Y entonces como que lo empecé a pensar, pero no fue hasta que empecé a confiar y a moverme poco a poco, a hacer pequeños pasos, que pude manifestar. Yo me fui para México, allá estuve viviendo 6 años. La verdad tuve mucha suerte porque pude ahorrar, porque pues vivía con mi mamá y guardé ese dinero mucho tiempo, y pues ese dinero se me multiplicó. Luego en otro video les puedo contar cómo fue que eso pasó. Déjenme acá en los comentarios si quieren saber cómo fue que multipliqué ese dinero. Y pues a la final pude viajar. La verdad, yo a México no llegué con mucha plata, yo llegué con muy poquita plata, pero como que todo el tiempo estuve confiando, y cuando uno es joven uno confía más que cuando es adulto. Y me estoy dando cuenta de eso porque ya estoy en esa etapa de la vida en que puedo decir que soy adulta. En ese momento de mi vida yo no desconfiaba para nada, de nada. Pero bueno, la verdad es que lo hice y aprendí un montón, estudié, conocí un montón de gente, viajé un montón, conocí unas playas divinas y pues manifesté lo que siempre quise, irme del país. Pero bueno, hablemos de manifestar en un momento en el que no tienes recursos, en el que te está pasando de todo, que te dejaron, que te quedaste sin trabajo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El primer paso siempre va a ser confiar y el segundo, moverse, recuérdenlo. Y se los digo porque yo también he estado ahí, ya estando de adulta. Uno ve la vida de verdad como es, no como uno la ve cuando tiene 18 años. Cuando estuvimos en la pandemia, yo tuve demasiado tiempo para pensar qué estoy haciendo con mi vida, por qué empieza una pandemia y estoy en un lugar en el que no quiero estar, y por qué no estaba en el lugar en el que realmente quería estar cuando eso pasó. Y yo creo que muchos tuvieron la oportunidad de pensar eso mismo en la pandemia, como que ¿por qué no estoy haciendo lo que quiero con mi vida?, etcétera. Entonces se me metió una idea en la cabeza: no, yo tengo que irme a vivir a la playa porque yo siempre he querido vivir en la playa. Y entonces yo me preguntaba, ¿y por qué no estoy viviendo en la playa si eso es lo que quiero? Pucha, la vida es un momentico, o sea, la pandemia nos lo puso en la cara, nos mostró así lo débil que es la vida. Entonces a mí se me metió en la cabeza: yo me voy a ir a vivir a la playa cuando esto se termine. Y confié en que se iba a terminar y confié en que iba a estar viva para poder hacerlo. Bueno, pues se llegó el momento en que abrieron los aeropuertos y ya por fin pudimos viajar. Y mijos, yo cogí una maleta, empaqué lo que pude, lo que cabía, con lo que podría sobrevivir por un poco tiempo. Hashtag Alejandra la minimalista, porque sí soy. Y me fui a un hostal. Sí, un hostal es un lugar en el que compartes una habitación con personas que no conoces y personas de cualquier lugar. ¿Tuve miedo? Sí, tuve miedo, pero confié en que no me iba a pasar nada malo. También pues tuve todas mis precauciones, siempre elegía como la cama que estaba encima. Además en pandemia pues no es que hubiera mucha gente viajando. La cosa es que lo hice. Ustedes no me van a creer cuánto duré en ese hostal. Duré una semana.
me conseguí un apartamento. La verdad, la renta se salía un poquito de mi presupuesto y yo dije, nada, voy a confiar en mí, en que yo puedo trabajar más para pagar esto. Entonces el hecho de meterme en ese apartamento hizo que yo misma me empujara a conseguir más. Entonces empecé a trabajar más. Yo no sé yo cómo hice para pagar esa renta, o mejor dicho, sí sé cómo hice, confié. Y desde que empecé a confiar, pues no fue fácil, pero lo logré. Y la verdad lo disfruté mucho como todo el proceso de aprender, de ponerme en esa situación, de exigirme más. Confié en mí, me moví y manifesté. Manifesté el hecho de ganar más dinero. Pero no, eso no hubiera pasado si yo no hubiera confiado en mí y no me hubiera movido. Si yo me hubiera quedado en ese hostal pensando como que no, es que no puedo, ¿cómo voy a pagar yo eso? Pues eso jamás hubiera sucedido. Entonces eso es un regaño para todos los que dicen, no, es que no puedo, es que, bueno, el es que y lo que sigue después del es que se lo agregan ustedes. Entonces, bueno, les quería contar como esas dos historias, porque es que hablar de manifestar, la verdad, sí es un poquito tóxico, porque es que las cosas no caen del cielo solamente con manifestarlo y prender velas y sentarse a que todo pase. Yo creo que en el camino a la manifestación moverse es como la regla de oro. Y no es necesario hacer grandes movimientos, pequeños movimientos junto con la confianza hacen grandes cambios. Y tampoco les voy a decir, ay, sean súper positivos, no se quejen de nada, no lloren. Sí, lloren, quéjense, lo que sea. En ese camino, mientras están confiando y moviéndose, van a pasar muchas cosas y somos humanos. Obvio nos vamos a quejar, obvio hay cosas que no nos van a gustar. Quéjense, lloren, pero nunca dejen de confiar. Y no se queden pasmados, no se queden quietos, muévanse, quejándose, llorando, lo que sea, sí, porque somos humanos, pero muévanse y confíen siempre. Y bueno, espero que les sirva ese mensaje y buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que me estén viendo.